repente porque toca de antebrazo, entonces voy a explicarles un poco. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a ver el tema de muñeca y mano. Estamos con la introducción, la articulación de la muñeca. Vamos a ver qué huesos componen a la muñeca, cuáles son los tipos de articulación que hay. Luego vamos a ver mano, tanto los huesos como los planos, ustedes ya saben cuáles son los planos anatómicos. Y finalmente vamos a ver lesiones de los nervios que inervan tanto en la parte del antebrazo como en la parte de la mano, que en general son tres. Ustedes ya los conocen, son el nervio cubital, radial y mediano. ¿Ok? Ahora vamos a empezar. Para los límites de la mano, ¿ok? Vamos a tener que va a ser el límite proximal, el borde superior de la cabeza del cúbito. ¿Ok? Ustedes saben que tienen dos huesitos en el antebrazo, tienen el radio y cúbito. El radio, de forma más distal, es decir, más cercana a la parte del codo, va a tener como un inicio más delgado, tiene una cabecita más delgada. Y mientras va bajando hacia la parte de la muñeca, su epífisis distal va a ser como un, no sé cómo decirlo, Mm, eh, va a ser como una cabeza más grande, es decir, como si fuera un barquito, o sea, más de esta manera. Voy a dibujarlo. Su radio viene así y al final termina de esta manera, como un matraz de un laboratorio, parecido, ¿ok? Así es el radio. En cambio, el cúbito inicia con el olecrano muchísimo más grande y luego viene hacia abajo en forma más delgadita, ¿ok? Viene así más delgado. ¿Listo? Entonces, si ustedes les dicen borde superior de la cabeza del cúbito, se refiere a esta parte de aquí. La epífisis proximal del cúbito no es la cabeza, ¿ok? La cabeza es la epífisis distal, ¿listo? Que está en la muñeca. Am, ya, bueno, chicos, perdón. Entonces, como les decía, la cabeza del cúbito va a ser la parte del epífisis distal, ¿listo? Entonces, es un límite proximal de la muñeca. Luego, el límite distal va a ser la extremidad de los dedos, tanto del dedo pulgar, del dedo índice, medio, anular y meñique, ¿ok? Por eso está como un arco. Luego, de límites laterales vamos a tener al primer y al quinto dedo, ¿ok? No es tan difícil. Ahora, los límites de la muñeca van a ser distintos a los de la mano, solamente que el límite distal va a ser el proximal, en este caso. El límite distal de la muñeca, vamos a verlo aquí, acá, no, acá sería. El límite distal de la muñeca va a ser todo lo que son la articulación carpo-metacarpiana, es decir, esta parte de aquí. La articulación entre los metacarpos y del carpo, ¿ok? Entonces, ese sería como un límite distal de la muñeca. El límite proximal sería la articulación entre radio y carpo, ¿ok? La articulación carpiana. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a lo que es ya per se, lo que es la articulación de la muñeca, los huesos y qué tipos de articulaciones tenemos. ¿Listo? Vamos a hacerle suma a esta parte. Primero, para los huesos de la muñeca los vamos a dividir en dos filas, ¿ok? Una fila proximal y una fila distal. ¿Listo? La fila proximal es la que está más cercana a nosotros. Entonces, tenemos aquí, siempre ubicarse, ¿ok? Los huesos del metacarpo se van a dividir del 1 al 5. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Empezando desde el 1, que obviamente es el pulgar, se ubican ustedes en la mano aquí. La fila distal es la que está más lejos, de la parte de acá abajo. Empieza con el escafoides, ¿ok? Por eso la E, ahí está, escafoides. Luego, siguiendo hacia el clavo consecuente más medial, ¿dónde está mi puntero? Ahí está. Tenemos al hueso semilunar, ¿ok? Luego tenemos a lo que es el hueso piramidal, ahí está, y al pisiforme, ¿listo? No vamos a hablar de partes tanto del pisiforme, ni del escafoides, o la tuberosidad de tal hueso, ni nada de eso, ¿ok? Algo que sí es peculiar es la tuberosidad del escafoides, que eso sí se ve bastante y se puede palpar, ustedes lo pueden tocar aquí en la muñeca, pero no es
tema que les van a preguntar tanto en la práctica como en la teoría. ¿Ok? Entonces es un dato más que pueden saber, pero no es tan relevante actualmente para lo que van a ver ustedes en la clase. ¿Listo? Luego, esa es la primera fila. Entonces, la primera fila se compone de escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Luego, sobre el escafoides, es decir, seguimos para el lado del pulgar, hacia arriba tenemos el hueso del trapecio. ¿Ok? Ese es el trapecio. Luego, consecuente a lo que es el dedo número 2, tenemos lo que es el trapezoide. ¿Listo? Luego tenemos al hueso grande y al ganchoso. ¿Ok? El ganchoso tiene su gancho, por eso se le llama así, y ese también es palpable, ¿ok? Para la parte de aquí se siente como un huesito, como algo duro en la parte de debajo del meñique, de parte del, consiguiendo el meñique, ahí, ese es el gancho del ganchoso, ¿ok? Entonces tenemos las dos filas, la fila proximal y la fila distal. Ahora, nuestra muñeca va a tener tres articulaciones, ¿listo? Primero, la articulación radiocarpiana, la articulación carpocarpiana y la articulación carpometacarpiana. Está muy fácil en general de ubicarlas porque en el nombre está qué partes se están articulando. La articulación radiocarpiana es la que está de azul, la que ven aquí, esta de acá. Es entre radio y carpo. La muñeca no se va a articular, o sea, la parte de la muñeca no se articula con el cúbito, ¿ok? Es lo que le decía, que terminaba de esta manera el radio, ¿ok? En cambio, el cúbito termina de esta manera, con su apófisis estiloidea. El cúbito no se articula con la muñeca, ¿ok? La muñeca se articula con el radio. Entonces, esta articulación se llama, es de tipo de encaje recíproco, ¿ok? Porque el radio en la parte de su base, les digo que es como si fuera un cubo la parte de la base, tiene carillas articulares tanto para el escafoides como para el semilunar, ¿ok? Entonces, esta articulación es de tipo de encaje recíproco, ¿listo? Porque encajan perfectamente, como la desea de montarse. Luego tenemos la articulación carpocarpiana, es decir, entre los huesos del carpo. Los huesos del carpo son considerados como huesos planos, a pesar de que tienen obviamente más superficies, un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Tienen más volumen, pero en este caso es una articulación artrodia. Ustedes saben que las articulaciones artrodias son entre huesos planos. Entonces aquí, más que nada, es por el hecho de que estos huesos no van a tener más movimiento que deslizamiento entre ellos, ¿ok? Entonces, como son huesos que se deslizan, ahí pues hay una articulación de tipo artrodia, ¿ok? Acá dice carpo, yes. Ahí, carpocarpiana. ¿Listo? Ahora, la otra articulación, bueno, la última articulación de la muñeca es la carpometacarpiana, es decir, la de amarillo, la de aquí. Es entre la fila distal del carpo y los metacarpianos, ¿ok? Eso también es de encaje recíproco porque los metacarpos encajan respectivamente en cada uno de sus huesitos, ¿ok? Esa es una vista anterior, o bueno, una vista palmar, ¿ok? Si lo vemos así, están de esta manera los huesos. En cambio, vista posterior, en una vista dorsal de la mano, los huesos, obviamente, el que no se va a ver va a ser el hueso del piramidal, ¿ok? Solamente se observa el hueso del pisiforme en la fila proximal. Ya lo tenemos. La fila proximal solamente tiene escafoides, semilunar y pisiforme, perdón, en la parte posterior. No, perdón, ¿qué digo? Piramidal. No hay pisiforme. Ya me estoy volando. Este es, ay, ¿cómo se llama? Solamente hay pisiforme. No, ¿qué digo? Piramidal. Perdón, chicos. Tengo que tomar una pastilla. Ya, entonces, en la vista posterior, como les digo, vamos a tener en la fila eh, distal a trapecio, trapezoide, grande y anchoso. Luego, en la fila proximal, en la parte posterior solamente vamos a tener escafoides, semilunar y piramidal. ¿Listo? El pisiforme no se ve en la vista posterior, es decir, acá. ¿Ok? No se observa. Listo. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda para poder continuar? ¿Podrías mandar el Claveros. PPT al chat?
porfa. Uy, cierto, verdad, no lo envié. Ay, perdón, chicos, ahorita se me mando. Mm, ya está, ya se los pasé. Perdónenme, chicos. Ya está. Ya les llegó, ¿cierto? Ok, entonces, continuamos. Tenemos lo que son los planos de disección. Vamos a tener lo que es la piel, obviamente, como primer plano, luego teníamos el tejido celular subcutáneo, y en la capa del tejido celular subcutáneo vamos a tener venas y nervios superficiales. Las venas superficiales vamos a tener la vena mediana, a la vena radial superficial, que son posterior, bueno, que es posterior, y la vena cubital superficial, que es posterior. Esta vena radial superficial y vena cubital superficial van a ser al arco dorsal de la mano. ¿Ok? Al arco venoso dorsal de la mano, que va a ser, o sea, van a ser formadas luego de este arco. Primero van a ser las venas que vienen tanto del pulgar y del meñique que forman este arco, y de este arco van a seguir y van a continuar la vena radial superficial de manera posterior y la vena cubital superficial. Luego vuelven a ser parte de la cara interna del antebrazo, y ya saben ustedes que la vena radial vuelve cefálica y la vena cubital se vuelve basílica. ¿Listo? Ahora, los nervios superficiales. Vamos a tener el nervio cutáneo antebraquial lateral, nervio cutáneo antebraquial medial, al nervio radial con sus filetes sensitivos y el nervio cubital superficial en sus filetes sensitivos también. ¿Listo? Este es un corte transversal de la muñeca que están viendo en la imagen, y ahí se ven todos los bueno, todos los tendones de los músculos que llegan a la mano. En el antebrazo, casi, por no decir todos, los músculos que van a ver en la clase antebrazo llegan a la mano. Llegan a insertarse a la mano tanto en el carpo, metacarpo, falanges, etcétera. Entonces, todos, casi la mano básicamente es un conjunto de tendones. Obviamente hay músculos más pequeños que forman más de forma intrínseca la mano, pero si ustedes ven, van a ver en la disección que la mano fue así full tendones. Por eso un plano de disección de la mano es tendinoso. ¿Ok? Bueno, en el caso que estamos viendo de la muñeca sí es full tendones. En la muñeca no hay músculos. Y finalmente vamos a tener un plano básculo nervioso, es decir, de arterias y nervios. Una de las principales estructuras, bueno, de las más importantes, y tanto de forma clínica como quirúrgica, es el túnel carpiano. El túnel del carpo es un conjunto de tendones de músculos con un nervio que van a estar envueltos en una membrana sinovial, o bueno, como en un capuchón sinovial, que van a estar protegiendo el nervio mediano. El nervio mediano es el que se va a encargar principalmente de brindar inervación sensitiva a la mano y a los, más que nada, inervación motora a ciertos músculos relacionados mm, a los dos primeros dedos, ¿ok? Ah, bueno, a los dos dedos del medio, al índice y al medio, ¿ok? Entonces, este nervio mediano, digamos que hay bueno, hay una enfermedad que se llama el síndrome del túnel carpiano, en el que puede haber distintas etiologías, es decir, distintas causas que pueden llegar a causar un síndrome del túnel carpiano. La cosa es que este espacio en el que están tanto los flexores, bueno, los tendones de los flexores de los dedos y del pulgar, empiezan a hincharse, tanto sea por artritis o por o algún edema en la muñeca, empieza a hincharse este espacio, digamos, de alguna manera apretando al nervio mediano, causando que haya una disminución en la función sensitiva de la mano. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. El contenido del túnel carpiano son los que están de verde y amarillo. Primero, a los tendones de los músculos del flexor superficial de los dedos, que son estos. Vamos a hacerles un tendón del músculo del flexor común superficial de los dedos. Estos de aquí. Son cuatro. ¿Ok? Porque el pulgar tiene sus propios flexores. El pulgar es bastante independiente. Hoy ya lo vamos a ver por qué.
Sin el pulgar, nosotros no podríamos tener casi la función de la mano. Sin el pulgar no podríamos vivir. Sería casi muy irritante vivir sin el pulgar. Podemos vivir sin los otros dedos, pero sin el pulgar va a ser casi imposible poder hacer cualquier cosa. ¿Ok? Por eso el pulgar tiene sus propios flexores y todo lo demás. X. La cosa es que en el túnel carpiano vamos a tener a flexores común superficial de los dedos, flexor común profundo y el tendón del músculo del flexor largo del pulgar. Esos tres músculos, o no, esos tres tendones, o no tres, esos tres grupos de músculos los vamos a tener aquí, en el túnel carpiano. Y el nervio que va a corresponder a este túnel va a ser el nervio mediano, ¿ok? Acuérdense, por favor. Aquí no hay estructura arterial, no hay estructura venosa que forme parte del túnel, no. Hay estructuras que pasan por encima de una mallita que tenemos en la muñeca que se llama retináculo flexor, que ven aquí, que es esto de acá, que es básicamente que va a cubrir a todos los músculos que pasan por la muñeca. Básicamente va a cubrir al túnel del carpo. Lo cubre y eso se llama retináculo flexor. Sobre el retináculo flexor vamos a tener que pasa el nervio cubital y la arteria cubital. Pero esos no forman parte, no es contenido del túnel. ¿Ok? Contenido del túnel es flexor común superficial, flexor común profundo y nervio mediano con el tendón del músculo del flexor largo del pulgar. ¿Ok? Les doy una mnemotecnia para lo que venga a ser lo del antebrazo. Los flexores todos están en la cara interna. ¿Ok? Una vista palmar de la mano, ustedes seguían, sus flexores están todos acá. Y sus extensores de la mano van a estar en la parte posterior del brazo, bueno, del antebrazo. ¿Ok? Listo. Ahora, la otra imagen creo que también tengo así. Ese es un corte un poquito más realista, digámoslo así de una manera. Este es del Netted, de lo que es el túnel del carpo. Entonces acá nosotros identificamos, voy a cerrar esto, tenemos aquí a todo lo que es el túnel carpiano. Tenemos al flexor profundo, flexor superficial, nervio mediano, flexor largo del el pulgar, y es aquí. ¿Ok? Y todo eso está como en un capuchoncito junto. ¿Listo? Todo eso es el túnel del carpo. ¿Ok? Todo eso juntos. Ahora, tenemos aquí una imagen que nos demuestra cómo podríamos nosotros decir si es que hay alguna, digamos, alguna lesión en el túnel del carpo. Es cruzando básicamente el índice con el anular, no, perdón, con el meñique debajo de los dedos del medio. Entonces, si hay algún problema para poder realizar esta función, es porque puede haber una lesión en el túnel del carpo. ¿Ok? Listo. Ok, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, algo que de repente deba aclarar? ¿Todo claro? Listo. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es la mano. La mano es un poquito más fácil. Ya ustedes saben que tenemos en la mano lo que son los metacarpos, falanges, tanto falange distal, intermedia y proximal. ¿Ok? No va a variar en una vista anterior ni posterior, así que vamos a verlo solamente en una vista anterior. Es una mano derecha, esto es bastante importante que lo distingan. Más que nada por el hecho de identificar los huesos del carpo. No le van a preguntar qué hueso del carpo es este, ni qué hueso del carpo es el otro, no. Solamente que tienen que identificar si es que están en una mano derecha, si es que están en una vista superior, si es que están en una vista palmar, una vista dorsal, ¿ok? Eso se tienen que identificar. Pero en términos de huesos, la mano se ve igual, la mano, es decir, desde metacarpo para arriba, se ve igual tanto en una vista anterior como en una vista posterior. Ustedes ya saben la diferencia en la muñeca de una vista anterior y una vista posterior. ¿Ok? A ver quién me está escribiendo. Entonces, la mano, desde acá. Ya saben que los metacarpos se van a ir enumerando. Tenemos primer metacarpo, segundo metacarpo, tercero, cuarto y quinto. ¿Ok? De derecha a izquierda. Luego vienen lo que son las falanges.
El pulgar solamente va a tener dos falanges, ¿ok? Tiene una falange distal, no, perdón, una falange proximal y una falange distal. En cambio, los demás huesos de la mano, los demás dedos, sí van a tener tres falanges. La falange proximal, falange intermedia o falange media y la falange distal. ¿Ok? Tampoco les van a preguntar cuál es la base de la falange, cuál es la cabeza, el cuerpo, etcétera. Ustedes saben que las falanges y los metacarpos son huesos largos, ¿ok? Entonces tienen epífisis y una diáfisis. Esa es la principal característica de los huesos largos. Pero no le van a preguntar si es que tiene alguna tuberosidad, cómo se llama este surco, no, nada, en falange. Solamente con que ustedes identifiquen que son tres y cuál es la proximal, cuál es la intermedia, cuál es la distal, perfecto. Ahora, en la mano vamos a tener ciertos huesitos, que son huesos circulares. Son huesos no tan comunes, porque creo que en el cuerpo solamente tenemos aprox 6, 10, porque son huesos como bolitas que se llaman sesamoideos. Por eso algunos dicen que tenemos entre 206 a 209, 10, 11 huesos, porque los sesamoideos algunos no los cuentan. Que los sesamoideos también son huesos, pero no se consideran dentro del conteo, me parece. X, eso no le van a preguntar. Un dato así lanzado al aire. La cosa es que los tenemos. Ustedes lo pueden sentir, por ejemplo, en el pulgar, sí se sienten como unas bolitas a veces, ¿ok? Esos son los famosos huesos sesamoideos y también los tenemos en el pie. Lo vamos a ver cuando veamos pie en la última clase del miembro inferior. Entonces, como les decía, mano no es tan complejo en el área de huesos. ¿Listo? En una vista posterior se va a ver igual. Acá tenemos falange distal, falange proximal y falange distal, falange intermedia y falange próxima. ¿Ok? Ahora, con tal que ustedes sepan que esto de aquí, vamos a poner otro color, mejor acá, que esto de acá es la base y que esto de acá es la cabeza de las falanges, perfecto, porque hay algunos huesos, algunos músculos o tendones de músculos que llegan a la base o a la cabeza de alguna. Entonces, como que, para que sepan, la base obviamente es la parte que está más proximal, más cercana a nosotros, y la cabeza va a ser la que está más distal. Ok. Ahora pasamos a lo que son planos de disección de la mano. Vamos a tener lo que es piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis, plano nervioso superficial, plano tendinoso, plano muscular, plano nervioso profundo y muscular profundo. La mano tiene un montón de planos, porque sí, en general casi es tendones, pero sí hay algunos músculos que son un poco más profundos. ¿Ok? Ahora, en la parte de lo que es la piel. La piel de la mano en la parte de la palma, ustedes saben que es bastante gruesa, es medio áspera, no es como la parte del antebrazo, la parte de la piel del brazo, no. La piel de la mano no tiene folículos pilosos, no es algo común que se observe que la gente tenga pelos en la mano, en la parte de la palma. Sin embargo, en algunas patologías podría suceder, dudo la verdad, nunca lo he visto, pero en la mayoría de las personas no hay vellos en la mano, en la parte de la palma. Luego, una vista posterior de la mano en la piel es más delgada, es más suave a comparación. Y aquí sí hay bastante predominancia de que haya vellos en la mano. Más que nada en los hombres se puede observar que hay vello tanto en los dedos como en la parte del dorso de la mano. En algunas mujeres también puede existir y eso va a depender más que nada de la genética de las personas y también de las hormonas. Ahora, la mano la vamos a dividir en tres zonas. La zona tenar, que va a ser correspondiente a lo que es el pulgar, la zona hipotenar, que va a ser correspondiente al meñique, y la zona media o la zona, ¿cómo se? Sí, la zona media, que va a ser la zona del dedo índice, medio y anular. ¿Ok? Estos tres dedos en la mano. Entonces lo voy a dibujar aquí para que ustedes lo observen. Esta es la zona hipotenar, esta es la zona tenar
y la de aquí es la zona media. ¿Ok? Luego, en una vista posterior de la mano, si ustedes estiran lo más que pueden, van a observar que aquí hay como un huequito, se le forma como un orificio, ¿ok? Esto pues depende mucho de las personas, si es que se ve o no se observa. A las personas que tienen una piel un poco más delgada se puede observar, no sé si lo ven, creo que no se ve. Pero a ese espacio, a ese huequito que se forma, se le llama tabaquera anatómica, ¿ok? ¿Por qué se le dio ese nombre? Pues porque hace tiempo en este espacio de la mano se ponía un polvo de dudosa procedencia para poder consumirlo y pues se empezó a llamar tabaquera desde ese momento, porque acá se empezó a poner ese medicamento que consumían de alguna manera, eh, entonces por eso le pusieron ese nombre. ¿Ok? La cosa es que esta tabaquera anatómica va a estar conformada por dos tendones, ¿ok? Vamos a hacerle más zoom para que se vea. La tabaquera anatómica está conformada por el tendón del músculo extensor largo del pulgar y del músculo el extensor corto del pulgar. Entonces, los límites laterales de la tabaquera anatómica va a ser el extensor largo y extensor corto del pulgar. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido de esta tabaquera? Va a ser la arteria radial, antes de que dé su última rama para los arcos palmares. ¿Ok? La arteria radial va a dar aquí, bueno, en la parte interna se ve mejor, va a dar sus últimas ramas para los ramos de los arcos. Entonces, antes de que se empiece a dar sus ramitas, va a pasar por la tabaquera anatómica y se vuelve parte del contenido de este espacio. ¿Ok? Es bastante importante porque acá también se puede tomar el pulso si ustedes tienen mejor estrategia, más táctica, se puede tomar el pulso. ¿Ok? Listo. Ahora, esa es la parte de la más superficial. Luego tenemos a lo que es tejido celular subcutáneo y muscular superficial. La mano es básicamente un conjunto de tendones, como les decía al inicio de la clase. Va a tener una parte de fascia muscular que va a estar recubriendo todos los tendones que tenemos en la mano, que es la fascia palmar, ¿ok? Básicamente, si ustedes tocan su mano, van a sentir una parte dura, casi que no pueden presionar hasta el fondo de la mano. Ya, esa parte de ahí que están tocando es la fascia palmar. Para diseccionar es muy difícil, es muy duro de cortar. Una vez me tocó ver cómo el doctor Barriga estaba tratando de diseccionar esa parte de la mano y sufrió mucho porque sí, es bastante difícil porque es duro y está muy grueso, porque es aponeurosis pura, full aponeurosis, ¿ok? Es toda esta zona de aquí. Todo esto es aponeurosis, ¿ok? Y eso sí lo van a poder observar en la clase práctica, ¿ok? Y también se los pueden preguntar. Así que ojo con eso. Mm, ya, perdón. Ahora sí. Y muscular superficial, lo que tenemos aquí es al músculo del palmar corto. Es este musculito que está así chiquito aquí, que es cuadrado, que más que nada va a ayudar a lo que es a los demás músculos de la mano para que cumplan su función, ¿ok? Es decir, que nos puede permitir hacer esto a veces, o sea, es como un músculo accesorio, ¿ok? Pero está ahí. Se inserta más que nada en la en la fascia palmar y en la aponeurosis de distintos músculos. ¿Listo? Es un músculo externo. Dudo que se los pregunten porque para poder ver la mano se tiene que sacar todo lo que está ahí. Entonces dudo que esté en la forma práctica, pero podría estar, ¿ok? Luego tenemos lo que es la parte de la ponerosis. Ya les dije que está básicamente lleno de tendones y la fascia correspondiente a cada uno, ¿ok? Son- Perdón, mi mamá me está escribiendo. X. No es nada importante. Ya, entonces, la aponeuritis va a ser más que nada de los tendones y de los músculos que van a estar ahí, de la muscularidad profunda, ¿ok? Vamos a pasar a lo que es planos de disección de parte de básculo nervioso superficial. Vamos a ver después
la parte del arco palmar superficial. Son ramas de la arteria radial y de la arteria cubital que van a hacer anastomosis y forman un arco. De este arco van a salir arterias que van a irrigar a la parte palmar de la mano. ¿Ok? Básicamente van a salir ramitas y son bastante fáciles para aprender. ¿Ok? Entonces vamos a ver, creo que es la siguiente diapositiva, si no me equivoco. Luego tenemos lo que es el plano músculo tendinoso. Como les repito de nuevo, la mano es un conjunto de tendones. ¿Ok? Vamos a tener tendones de los flexores profundos, del flexor superficial, de lo que es el extensor de el extensor de la mano, no, perdón, de los dedos, la parte posterior, y también lo que son los músculos que van a formar parte de la región tenar e hipotenar y la región media. ¿Ok? Como lo que son el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar, el aductor del meñique, etcétera. Todos esos músculos forman parte de este plano de disección. Luego tenemos a lo que es básculo nervioso profundo. Acá vamos a ver al nervio cubital, al nervio mediano, al arco palmar profundo, que también son ramas que se anastomosan, que son ramas de la arteria radial y cubital. Y finalmente tenemos a lo que es la muscularidad profunda. Tenemos a los músculos interóseos, palmares y dorsales y a los lumbricales. ¿Ok? Ahora sí, empezamos. Denme un ratito. Hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? Igual todo lo que he hablado ahorita lo voy a volver a explicar porque es como un inicio. Pero hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Saben que pueden reaccionar por audio si que tienen alguna duda? Listo. Ahora, entonces, como les decía, teníamos un plano que era básculo nervioso superficial. Nuestra arteria cubital y nuestra arteria radial van a dar ramas cada una. ¿Ok? La cubital nos va a dar una rama llamada la cubital terminal. Y la radial nos va a dar una rama llamada radiopalmar. Ojo, que la cubital terminal es la última rama de la arteria de cubital. Eso lo van a ver con Alonso, así que no hay problema si es que todavía no se pueden ubicar anatómicamente en su brazo o en su mano, no se preocupen. Entonces, cubital terminal y radiopalmar se van a anastomosar. Llegan a un punto y se unen. ¿Ok? De este arco van a salir ramas. ¿Cómo se llaman estas ramas arteriales? Se llaman arterias digitopalmares. ¿Ok? Estas digitopalmares van a llegar a cada uno de los dedos. Y luego van a, casi llegando a la punta del dedo, van a soltar dos ramitas finales. Las colaterales digitopalmares, que van a ser como una pincita al costado de los dedos. Ese es mi humilde dibujo, que no está tan bonito, pero en la imagen lo tienen igual también. Aquí viene la arteria cubital, la arteria radial, con su arco superficial. ¿Ok? Bueno, acá no se ve el de arco superficial, creo. Creo que ese es el arco profundo. Uy, creo que me equivoqué de imagen, entonces. Mm, sí, olvídelo. Es del arco profundo. Creo que sí tengo una del... o bueno, si no se las pongo, la tengo en el Clinical aquí. Déjeme buscarla un ratito. Arco palmar superficial. Acá está. No, ese es distinto. Ya sabía. A ver. Se lo voy a pasar por el grupo para que lo tengan porque no lo puedo pegar ahorita directo en mi material, pero es esa imagen de ahí. ¿Ok? Esa imagen, en la imagen que ustedes se acaba de pasar por el grupo, pueden ver al arco palmar superficial, que está dando sus ramas digitopalmares y las colaterales digitopalmares, o las digitales palmares propias, como lo dice en el libro. ¿Listo? Si es que puedo, lo cambio. Creo que no se puede igual. No, sí, creo que sí puedo cambiarlo, pero de ahí lo pongo, porque ahorita si no nos vamos a demorar y ya. Pero esta imagen, obvio, ¿ok? Esta imagen es para después. Pero lo que ustedes deben saber es que la rama de cúbito terminal y la radio palmar son las que forman al arco palmar superficial. ¿Ok? Continuamos.
En el básculo nervioso superficial vamos a tener al nervio cubital, nervio mediano y nervio radial, ¿ok? Ya saben que un plano básculo nervioso superficial más que nada va a ser para inervación sensitiva, ¿ok? El nervio cubital casi no tiene inervación sensitiva en la mano. El nervio cubital es famoso por ser cuantitativamente importante en la mano, que quiere decir que inerva más músculos para cumplir una función motora. O sea, el nervio cubital es más motor que sensitivo en la mano, ¿ok? En cambio, el nervio mediano es cualitativamente más importante. ¿Por qué cualitativamente? Porque inerva más parte sensitiva en la mano que motora, ¿ok? Recuerden eso porque eso es pregunta de examen. Cuantitativo cubital. ¿Por qué? Porque inerva más músculos de manera motora. Y el cualitativo es el nervio mediano porque inerva más que nada de manera sensitiva a la mano. ¿Ok? Y la vamos a ver acá. El nervio cubital de manera sensitiva va a irrigar, bueno, va a inervar, perdón, con su rama del palmar cutáneo medial solamente un dedo y medio, tanto en la parte palmar como en la parte dorsal. ¿Listo? Irriga, bueno, no, perdón, inerva un dedo y medio. O sea, un dedo y medio. Y aquí está llegando el nervio cubital, irriga solo la parte del medial del dedo anular y todo el dedo meñique. Ahora, el nervio mediano en la parte palmar está inervando a casi toda la mano, es decir, 4 dedos y medio, ¿ok? No, perdón, 3 dedos y medio, ya volé. Está hablando 3 dedos y medio, lo vean aquí. 1, 2, 3 y medio. En la parte dorsal, el nervio mediano no tiene inervación sensitiva, es más que nada la inervación del nervio radial. ¿Ok? Aquí le vemos en la mano como el nervio mediano está llegando y va a dar sus ramas, una para el dedo anular y las demás para los demás dedos. ¿Ok? Entonces, cualitativamente es más importante este. Y vamos a ponerlo aquí para que se acuerden. Lo voy a poner en amarillo. Cualitativamente. Cualitativo. Mayor inervación sensitiva. Ignoren mi gran dibujo de la mano, no soy dibujante, así que, perdón. Luego tenemos al nervio radial con sus ramas sensitivas que va a brindar nervación sensitiva a la parte dorsal de la mano. ¿Ok? Los últimos dedos que quedan, es decir, a los 3 dedos y medio de la parte dorsal, es la que brinda el nervio radial. Esto con sus ramas sensitivas, con sus filetes nerviosos sensitivos. Y aquí lo tenemos mejor, es decir, ya con más que nada con lo que es ramas directamente de los nervios. Y está casi igual. Lo vemos aquí que el nervio mediano está y yo dale, inervando a 3 dedos y medio. Y el nervio cubital está inervando solamente a 1 dedo y medio. ¿Listo? Acuérdense de eso, por favor. Ahora sí. Vamos a pasar a lo que es la parte de músculo tendinoso. Ya les dije la división. Tenemos a la parte de la región tenar, la región hipotenar y la parte intrínseca. Era eso, intrínseca, no media. La región intrínseca de la mano. Vamos a iniciar con lo que es la región tenar, es decir, la región del pulgar. Vamos a tener en un primer plano, es decir, ¿a qué me refiero con planos? Los planos los vamos a ver, es decir, ¿cómo ustedes están dibujando en una aplicación y ven a una parte que les dice capas? Es decir, que ustedes pueden ir sacando y sacando y sacando para poder dibujar debajo y después poner otro encima y otra cosa. ¿Ok? Entonces, para yo poder ver la última capa, tengo que sacar las demás de arriba para poder la de abajo. Es igual con los planos. Aquí vamos a tener, si no me equivoco, hasta 4 planos, tres planos, perdón. Vamos a tener 3 planos, es decir, que tengo que sacar los músculos del primer plano para ver los del segundo para ver al tercero. ¿Ok? Entonces, en un primer plano, soy mi puntero Jackson. En un primer plano, es el músculo que vemos acá que está pintado de azul, es el abductor corto del pulgar, que lo van a ver en antebrazo, en el antebrazo. El origen de este músculo viene del escafoides, trapecio y retináculo flexor. ¿Ok? Acuérdense, por favor, el origen de estos músculos.
Porque sí ha habido preguntas de origen, de específicamente de qué hueso de la muñeca viene el gato. Así que por favor, acuérdense de eso. Ok, su inserción va a ser en la falange proximal del pulgar. Ya saben que el pulgar tiene dos falanges. Y su acción, como lo dice el nombre, es abducir el pulgar. Es decir, abducción del pulgar es esto. Aducción, esto. ¿Ok? Luego, inervación tenemos que es el nervio mediano. ¿Listo? Acuérdense también porque les voy a preguntar al final, vamos a hacer una lista, porque esto se mide con listas. Vamos a hacer una lista de qué nervios inerva el nervio mediano, no, perdón, qué músculos inerva el nervio mediano y qué músculos inerva el nervio cubital para que vean la diferencia de cantidad de músculos que inerva cada uno. Así que si lo tienen en una hojita o están usando su tablet, apunten qué músculos está siendo inervado el nervio mediano. ¿Listo? Y me repito, observar esto que me está escribiendo. Ya, ¿qué quiere? Ya, X. Entonces, el abductor corto del pulgar nos va a permitir alejar. Ahí está, abductor. Mm, ya. Luego tenemos a lo que es el flexor corto del pulgar. Este músculo sigue estando en primer plano. La cosa es que tiene dos fascículos. Tiene un fascículo superficial y un fascículo profundo. Ahora, la diferencia aquí es que cada fascículo va a ser inervado por un nervio distinto. ¿Listo? Este flexor corto del pulgar, en primer plano el fascículo superficial, su origen va a ser el trapecio y el retináculo flexor. ¿Ok? Acuérdense, trapecio y retináculo flexor. Su inserción va a ser en el primer metacarpiano, a diferencia del anterior que era en la falange del pulgar. Acá viene al primer metacarpiano, ¿ok? O sea, más cerca al cuerpo, no tan lejos. Y su acción principal va a ser flexor de la falange proximal del pulgar, que quiere decir que nos permite hacer esto, ¿ok? O sea, flexionar el dedo pulgar. Y su inervación, ojo, del fascículo superficial va a ser el nervio mediano. ¿Listo? Entonces, apunten, ya tienen otro músculo que está dentro de del grupo que es inervado motor, de manera motora por el mediano. ¿Ok? Ahora, pasamos a un segundo plano. Tenemos al músculo del oponente del pulgar. Su origen va a ser el trapecio y el retináculo flexor. Otra vez tienen inserción, tienen un origen similar al anterior. ¿Ok? Y su inserción también es igual, llegan al primer metacarpiano. Pero ¿cuál es la diferencia? El oponente del pulgar va a hacer rotación medial del pulgar. ¿A qué quiere decir esto? A lo que nosotros decimos oposición. Es decir, nuestro pulgar es el único, digámoslo de así, de alguna manera, es uno de los únicos dedos que puede hacer, ¿ok? Esto o hacer así, ¿ok? Es el pulgar el que nos permite hacer esto. A ver, perdón. El oponente del pulgar es ese mosquito que vemos aquí, la parte azul, está debajo, que nos permite hacer eso. ¿Ok? Esto de aquí, como lo ven en la imagen. Y ese nervio también es el nervio mediano. ¿Listo? Apunten. Y pasamos al segundo músculo. De nuevo, el músculo del flexor corto del pulgar en su fascículo profundo. Aquí la diferencia viene en, ¿ok? El fascículo profundo se va a originar en lo que es el trapezoide y el grande. Su inserción va a ser igual al carpiano y su acción también va a ser la misma, o sea, el flexor de la falange proximal del pulgar. ¿Cuál es la otra diferencia? Es la inervación por el nervio cubital. ¿Ok? Ya empezamos con nuestra lista del nervio cubital. El primero, fascículo profundo del flexor corto del pulgar. ¿Ok? Continuamos por el último, el plano, que es el aductor del pulgar. Este aductor del pulgar también tiene dos fascículos. Tiene un fascículo transverso y un fascículo oblicuo. Este músculo viene de esta manera. Voy a ir dibujándolo, pero me olvidé de dibujarlo. Este es el abductor del pulgar. Vamos a dibujarlo aquí para que lo vean mejor. Es este. Este flexor corto del pulgar viene aquí así. El fascículo profundo. No, corto, perdón. Sí. Yo creo que es hasta abajo.
Luego el oponente del pulgar, el flexor corto del pulgar, igual, aquí, no se ve tan bien en la imagen. Y el aductor, perdón, el aductor del pulgar viene aquí así. Básicamente ocupa mucho espacio, ¿ok? Va a tener, como les decía, dos fascículos. Un fascículo transverso y un fascículo oblicuo. El fascículo transverso va a originarse desde el trapezoide y el grande, ¿ok? Y el oblicuo se origina desde la cabeza del segundo y el tercer metacarpiano, ¿ok? Entonces, va las dos diferencias. Transverso viene de trapezoide y grande. Y el oblicuo viene de el segundo y el tercer metacarpiano. Acuérdense, transverso, trapezoide, ¿ok? Ok, va por ahí. Soy medio loca para esas cosas, así que su inserción, la de ambos, va a ser que llegan a la falange proximal del pulgar. ¿Cuál es la acción? Aducir el pulgar, es decir, acercarlo al centro del cuerpo. Y la inervación es el nervio cubital, otro músculo que va a la lista del nervio cubital. Lo apunta. Ustedes lo apuntan porque después yo le voy a preguntar para que lo pongan. Hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda con región tenar? Ok, listo. Vamos pasando. Parece que mi escritorio quiere. Ay, ya, perdón. Pasamos a la región hipotenar, que es la parte del meñique. ¿Ok? Entonces todos los músculos van a tener, casi que todos van a decir flexor del meñique, oponente del meñique, o abductor del meñique, o tal cosa del meñique. Entonces, cualquier cosa que esté relacionada con el meñique va a ser la parte de la región hipotenar. Ojo que hablamos de la mano, de los músculos de la mano. Entonces, empezamos con el abductor del meñique. También se le puede decir aductor del meñique. ¿Ok? Sí, aquí no hay mucha diferencia. La cosa es que este músculo va a venir, o sea, se va a originar desde el pisiforme. Que ya sabe que el pisiforme está a la parte de él, más de la línea, más, no, la fila más proximal de de la muñeca. Que entonces vemos aquí que viene desde acá, así. Ese es nuestro abductor del meñique. Y su inserción va a ser en la falange proximal del meñique. Sí, llega hasta acá. Y empieza las falanges. Su acción va a ser abducir el meñique y su inervación va a ser por el nervio cubital. O sea, acá tenemos otro que viene a ser por el nervio cubital. Me faltó rayar también. Vamos a rayar. Solo por las pelas. Mm, para que se acuerden. Ya, perdón. Así. Entonces, otro músculo que va para la lista del nervio cubital. Que van apuntando, ¿sí? Luego tenemos a el flexor corto del meñique. Tenemos un flexor largo del meñique que viene desde el antebrazo, pero no lo vamos a ver hoy día por lo que ya les dije. Este todavía sigue siendo un primer plano, ¿ok? Seguimos en primer plano de lo que son los músculos de la región hipotenar. Su origen va a ser ganchoso y retináculo flexor, ¿ok? ¿Dónde está mi puntero? No, es el ex. Es este de aquí. Otra manera de poder que después que ustedes se acuerden de qué huesitos de la muñeca viene cada uno de estos músculos es más que nada relacionando. Gancho y grande, bueno, ganchoso y grande vienen más que nada para la región hipotenar. Lo que son trapecio y trapezoide, más que nada para la región tenar. Escafoide semilunar también para la región tenar y piramidal y pisiforme para la región hipotenar. ¿Ok? Como que para que ustedes van ahí anatómicamente ubicándose un poco. Su inserción va a ser en la falange proximal del meñique y la acción va a ser flexor del meñique, es decir, nos permite hacer esto también. ¿Ok? Inervación, nervio cubital. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Pasamos entonces. A un segundo plano, para los músculos del meñique, tenemos al oponente del meñique. Acá no se ve en la imagen, porque no encontré una imagen de su clase que estuviera solamente el oponente del meñique. Está debajo, está aquí. Es este, no se ve. Es este de aquí, está debajo. ¿Ok?
Este oponente del meñique también nos permite hacer lo mismo, solamente con el pulgar, no con los demás dedos. O sea, yo no puedo poner el meñique al pulgar, no, perdón, al índice ni al medio, solamente con el pulgar. Y su origen va a ser ganchoso y retináculo flexor. Se va a insertar en el quinto metacarpiano y su acción va a ser rotación lateral del meñique, es decir, esto, rotación lateral. Inervación nervio cubital. Otro músculo para su lista, ¿ok? Pasamos. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listo. Ok, entonces vamos a pasar a la última parte de músculos, que son los músculos intrínsecos. Vamos a ver los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Dime, Camila, creo que levantaste la mano, no me equivoco. Si no, puedes escribir por el chat, ya de ahí lo leo y lo resolvemos. Si que tienes alguna pregunta, alguna duda, ¿ok? Porque si estás con el micro prendido no te escucho. Creo que me dijiste que tenés problemas con tu micrófono igual. No te preocupes, no hay problema. Puede pasar, ¿ok? Igual, saben que si no desean preguntar por el micrófono, pueden preguntarme por el chat o por mi WhatsApp, ¿ok? Entonces, continuamos. Tenemos los músculos intrínsecos que van a ser los interóseos, palmares y dorsales. Tenemos primero los interóseos palmares, es decir, que solamente se ven en una vista palmar. Su origen va a ser los lados de los metacarpianos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre estos interóseos palmares y dorsales? ¿Dónde está? Acá está. Bien. Los interóseos palmares van a nacer de un solo hueso y se van a insertar en otro hueso. ¿Ok? Solamente salen de uno solo y suben. Sale uno solo y sube. Sale uno solo y sube. Lo ven acá. Por ejemplo, este interóseo está saliendo de este metacarpiano y solamente se va a insertar arriba. Sale y sube. Sale y sube. Sale y sube. ¿Ok? Así son los interóseos palmares. En cambio, la diferencia con los interóseos dorsales la vamos a ver después. ¿Ok? Pero acuérdense, salen y suben. Y se insertan en un solo dedo, es decir, que pertenecen, salen del mismo dedo y se queda en ese dedo. ¿Ok? Su inserción va a ser la base de las falanges. Ven acá, sale de este metacarpiano y se inserta acá, en la base de la falange del mismo dedo. Y la acción de los interóseos palmares va a ser aproximar los dedos, es decir, juntarlos. ¿Ok? Su inervación va a ser el nervio cubital. ¿Ok? Otro para su lista, nervio cubital. ¿Listo? Ahora, los interóseos dorsales tienen la diferencia de que van a salir de dos huesos. Salen de dos metacarpianos y se juntan y llegan a la base de una falange. ¿Ok? Acá lo ven, diferente. ¿Ok? Son dos totalmente distintos. Salen de dos metacarpianos y suben. Salen de dos metacarpianos y suben. Y así sucesivamente. ¿Ok? Su inserción va a ser las bases de las falanges proximales y su acción va a ser separar los dedos. ¿Ok? No tenía mnemotecnia para esto. Pero los intereses, me acuerdo que los intereses palmares que estaban más cerca hacia mí, o sea, mirando hacia mí, estaban aproximando los dedos. Sí, los juntaban. Y los dorsales los separaban. ¿Ok? No tenía mnemotecnia para eso. Solamente tenía que memorizarlo. Ahora, vamos a pasar al plano vasculo nervioso profundo. Yo les había dicho que teníamos el arco palmar profundo. La arteria cubital nos va a dar una rama que se llama la arteria cúbito-palmar. Y la arteria radial nos va a dar a su última rama, que se llama arteria dorsal del carpo. ¿Listo? Estas dos ramitas se van a unir y van a formar el arco palmar profundo. De este arco palmar profundo van a salir las arterias interóseas palmares. Estas van a ir recorriendo todos los dedos y casi llegando al final van a abrirse como dos lengüetas así. Y se llaman arterias perforantes. ¿Listo? Entonces, ahí en la imagen, esa es la imagen que quería que vieran ustedes del arco palmar profundo.
Llega aquí la rama del cúbito palmar, la rama dorsal del carpo y da a sus arterias interóseas palmares. Luego sube ese interóseo palmar y acá te da a las perforantes. ¿Ok? Ese es el arco palmar profundo. Ahora, en un plano vasculonervioso profundo tenemos al nervio cubital en su rama terminal, y donde yo quiero que ustedes me digan qué músculos inerva el nervio cubital. Voy a ponerlos acá. No quiero que me los digan en orden. No hay un orden específico para que ustedes me los digan, pero sí quiero que participen. Ahora sí. Vamos, chicos, ustedes pueden. Díganme un músculo que inerve el nervio cubital. El flexor corto del meñique. Muy bien. Uy, no, espérate, a lo mejor sí. El flexor corto del meñique, muy bien. Músculo flexor corto del meñique. ¿Qué otro músculo? Abductor del pulgar. Aductor del pulgar. Sí lo había dicho, creo que sí lo dije. No, sí, sí, muy bien. Aductor del pulgar. ¿Qué otro más? Abductor y oponente del meñique también. Exacto, muy bien. Músculo abductor del meñique y músculo oponente del meñique. ¿Qué otros músculos más? Faltan tres, no, cuatro. Pero el último se lo voy a dejar pasar porque no se los he dicho todavía. Pero dígame los tres que faltan. Yo les había dicho de un músculo de la región tenar que tenía dos fascículos. ¿Qué fascículo era el que se iba a ser inervado por el nervio cubital? ¿Y de qué músculo? Del flexor corto del pulgar. Muy bien, muy bien. El músculo del flexor corto del pulgar. Ahí donde está. Este es el fascículo profundo. Faltan dos más. ¿Cuáles son los que faltan? Los acabamos de ver hace un ratito. Los que aproximan y separan los dedos, ¿cómo se llaman? Vamos, chicos. Ustedes pueden. Interóseos palmares y dorsales. Exacto, muy bien. Los músculos interóseos. No lo completo. Interóseos palmares, los músculos interóseos dorsales. Y hay un musculito más que también va aquí en esta lista que todavía no lo hemos visto porque es un plano ya muscular profundo, profundo, o sea, bastante adentro, que son los lumbricales, ¿ok? Los lumbricales son cuatro. El uno y el 2 son inervados por el nervio mediano y el 3 y el 4 son inervados por el nervio cubital. Entonces acá viene el tercer y cuarto lumbrical.
Entonces, contando, vamos a contar. ¿Cuántos son? Son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 músculos de la mano que están siendo inervados por el nervio cubital. ¿Ok? O sea, 8 grupos de músculos, para decirlo así, que están siendo inervados por el nervio cubital. ¿Ok? Ustedes ya se han dado cuenta porque es más importante cuantitativamente el nervio cubital. Y ya más que nada por el hecho de todo el recorrido que tiene aquí en la mano. ¿Ok? Entonces, una lesión en el nervio cubital, básicamente que no nos va a permitir hacer muchas cosas. ¿Ok? No nos va a permitir hacer muchas cosas ni tanto en el antebrazo, ni tanto en la mano. ¿Ok? Así que, ojo, tengan cuidado. Ahora, quiero que me digan cuáles son los músculos inervados por el nervio mediano. Dios mío. Abductor corto del pulgar. Exacto, muy bien. El músculo abductor corto del pulgar. Del Flexor corto del meñique. pulgar. o- Ajá, muy bien. El flexor corto del pulgar. ¿El qué fascículo? Fascículo superior. El fascículo, ajá, superficial. Muy bien. En este caso sería el músculo, ajá, exacto, muy bien. Oponente del pulgar, ¿ok? No se confunda. Músculo oponente del pulgar. Y los que les había dicho, pues no los lumbricales, el uno y el 2. Segundo lumbrical. Y acá se dan cuenta, mira, acá solamente son 4 grupos musculares que inervan el nervio mediano. Listo, entonces no hay comparación en la cantidad de músculos que inerva el nervio cubital con el nervio mediano. Listo, entonces acuérdense siempre para toda la vida que el nervio cubital es cuantitativamente más importante que el nervio, eh, que el nervio mediano. ¿Listo? A ver, ay, perdón, ahí está. Y ahora sí, pasamos a la última parte, que es el plano muscular profundo, que son los músculos lumbricales, que son los que están ahí en la imagen, ¿los ven? Y básicamente estos nervios no se van, bueno, nervios que hablo, estos músculos no se van a originar de un hueso, sino que se originan de los tendones del flexor corto, no, del flexor común profundo de los dedos. ¿Listo? Que es este de aquí. Esto de acá son los que vienen aquí en la imagen. Esos son sus lumbricales. Y como ven, tenemos 4. Ya le dije a ustedes que el primero y el segundo van a ser inervados por el nervio mediano y el tercero y el cuarto son inervados por el nervio cubital. ¿Cuáles son cada uno? Ese es el primer lumbrical, segundo, tercero, cuarto. Se van a insertar en las bases de las falanges del segundo al quinto dedo, las falanges proximales, y su acción va a ser flexores de la articulación metacarpo-falángica. Grace, ¿qué es eso? Básicamente lo que nos permite hacer esto. ¿Ok? Hacemos esto por los músculos lumbricales. Esto. ¿Listo? Ahora, hasta ahí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta, algo que falta aclarar, que no sé qué no se entendió para pasar ya con las lesiones y las preguntas? Yo siempre les hago. ¿Todo claro, chicos? Ok, conferen ustedes. Entonces vamos a pasar a lo que son las lesiones. Vamos a tener 3 lesiones principales en la mano. Lo que son la mano en gota, mano en garra y mano del predicador. La mano en gota es una lesión de un nervio que va a inervar a casi todos los músculos de la parte posterior del antebrazo, que lo que van a permitir es la extensión de la muñeca o la extensión de la mano. Es decir,
que nos permiten hacer. Digamos que nuestra mano está en flexión y nosotros queremos extender, nos permite hacer esto. Entonces, al haber una lesión en este nervio, nuestra mano se va a quedar así, caída, mano en gota. Entonces, ¿cuál es este nervio que es perjudicado en esta lesión? El nervio radial. ¿Ok? Vamos a hacerlo más bonito. Que yo soy muy perfeccionista, chicos, perdón. Nervio radial. Ahí está. Ahora, viene un poquito más complejo esto. Esta lesión es la mano en garra. El nervio que está perjudicado aquí, básicamente es el que inerva los interóseos, tanto palmares como dorsales, que nos van a permitir no, perdón, los interóseos palmares, dorsales, y a los lumbricales 3 y 4, que nos van a permitir la separación y aproximación de los dedos y el movimiento de la articulación metacarpofalángica, es decir, lo que es esto de acá. Entonces, este nervio también es el principal que nos va a brindar inervación motora a la mano. Nosotros vamos a tener función completa de lo que son los extensores en la lesión de la mano en garra. Pero ¿qué es lo que pasa? No vamos a poder flexionar la mano, no vamos a poder hacer esto. Entonces, al poder solamente extender, nuestra mano al querer flexionar se va a quedar en esta posición. No vamos a poder hacer nada más que esto. No vamos a poder hacer esto. No se puede. Nuestra mano se va a quedar ahí. Eso se le llama lesión de mano en garra y es lesión del nervio cubital. ¿Ok? Es muy importante que lo sepan. Nervio, wait, nervio cubital. ¿Listo? No nos permite ni siquiera flexionar así, ni siquiera hacer esto, no nos va a permitir. Nos vamos a quedar ahí. No vamos a poder flexionar completamente las articulaciones de los dedos, no, perdón, las articulaciones interfalángicas y las metacarpofalángicas, y no vamos a poder moverlas. Finalmente tenemos la mano del predicador. Este nervio es más que nada sensitivo en la mano, sin embargo, tiene cierta inervación muscular, ya lo vimos nosotros en nuestra lista. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros vamos a una persona normal que no tiene una lesión, este nervio va a poder hacer así la mano. O sea, no hay problema. Pero esta persona de lesión con la mano en predicador y cuando quiere cerrar la mano, solamente va a poder cerrar la de la región hipotenar y al nervio anular, no, perdón, a los músculos del dedo anular. Solamente va a poder hacer esto. Entonces, su mano va a quedar como predicador, como si fuera Jesús y algo así. Entonces, al querer cerrar los dedos, no va a poder cerrar el índice ni el medio. Entonces, se queda en esa posición, mano del predicador. Y ese es el nervio mediano, una lesión del nervio mediano, ¿ok? Y listo. Esas serían las tres lesiones más comunes que hay en la mano. ¿Ok, chicos? Hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta, algo que no claro de todo? No importa, yo regreso, ustedes me dicen y yo les explico. ¿Todo claro, chicos? Para pasar con las preguntas. Ok. Espera, Sí, en dime, dime. principio, en la articulación de la muñeca no, bueno, en la PPT ahí no sale lo que, lo que pusiste ahí de azul, Ah, sí, rojo, y sí, amarillo. sí. Es que lo escribí. Ahorita Sí, te lo voy mostrando para que lo vayan escribiendo, ¿ok? Ahí está. quería Lo escribí recordar. aquí. Sí, son las articulaciones radiocarpianas, es la azul, que es de encaje recíproco. La carpocarpiana es la roja, que es entre los huesos del carpo, que es artrodia, porque es más que nada una articulación de deslice entre los huesos. Y la articulación carpo-metacarpiana, que también es de encaje recíproco. ¿Ok? Ahí lo dejo un ratito para que lo puedas copiar, a los que les falta copiar también para que lo puedan tener. Y vamos a pasar con lo que son las preguntas, que básicamente son las preguntas que ya les vino en su pretest para que sepan cuáles son las respuestas. Mm, listo. Pues pasamos a la última. Esto. Ah, no, ya. Ese es su nombre, ya. Uy, ahí está. La pregunta dice, paciente que sufre lesión en nervio cubital por arma blanca a nivel del antebrazo. Por sus conocimientos anatómicos, ¿cuál es el nervio, bueno, cuál es el músculo probablemente más afectado? ¿Cuál sería la respuesta ahí, chicos? Por eso les dije que hagan su listita.
¿Cuál sería la respuesta, chicos? Vamos, ustedes mismos me han dicho cuáles son los nervios que son, cuáles son los músculos que son inervados por el nervio cubital. Ustedes solos. Flexor corto del pulgar, el fascículo profundo. Exacto, muy bien. Es este. Todos los demás son inervados por el nervio mediano. Listo. Muy bien, chicos. Luego dice, músculo de la región hipotenar. Está fácil. Vamos. Flexor corto del meñique. Exacto, muy bien. Flexor corto del meñique. Todos estos demás son región tenar. Ahora, esa es un poquito más relacionada a lo que es la parte de antebrazo, pero igual quiero que lo sepa, ¿ok? Durante una guardia se le indica que evalúe el pulso radial de un paciente. Por sus conocimientos anatómicos, usted ubica sus dedos entre los tendones de los músculos. Supinador largo y primer radial, supinador largo y palmar mayor, supinador largo y segundo radial, o palmar mayor y palmar menor. Acá pueden equivocarse si desean. No pueden equivocarse, no hay problema. Eh, Se los voy a explicar si es que no lo llegan a saber. De repente sí lo saben. Yo sé que saben, porque lo que he visto se lo han marcado bien. ¿Cuál será la respuesta? Si alguno sabe, lo puede decir. Chat, audio, no hay problema. Ok, entonces vamos a... Es la segunda, ¿ok? Es supinador largo y palmar mayor. En nuestro antebrazo van a haber músculos que van a llegar, ya les dije, casi todos los músculos del antebrazo van a llegar a la mano y van a haber varios músculos que van a pasar por esta zona de aquí de la muñeca, van a pasar por dentro debajo del retináculo flexor y hay un músculo que se llama el supinador largo. Este viene desde el radio, bueno, de hecho desde el epicóndilo viene toda la parte la parte externa del antebrazo, la parte lateral, perdón, viene el supinador largo y se inserta al radio. Se va a venir a insertar en el radio y luego vienen músculos, si no me equivoco, creo que vienen del epitróclea, creo que sí. No me acuerdo. Ya, pero vienen músculos como lo son el palmar mayor y el palmar menor, que se van a insertar casi conjunto al tendón de supinador largo. Largo, palmar mayor, el palmar menor llega a la parte de la mano, llega a extenderse como un tendón así suelto, y de ahí vienen los demás músculos. La cosa es que entre supinador largo y palmar mayor va a estar pasando la arteria radial. Y a ese espacio entre supinador largo y palmar mayor se le llama canal del pulso radial. ¿Ok? Acuérdense, canal del pulso radial. Es entre supinador largo y palmar mayor. ¿Listo? Y cada vez que ustedes aprieten en esta área de aquí, en, en la muñeca, van a poder sentir que la arteria obviamente está pasando por encima de los huesos de la muñeca. Cuando la presionen, van a sentir el pulso. ¿Listo? Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es la arteria principal que se muestra en la tabaquera anatómica? Arteria radial. Muy bien. Perfecto. Y la última pregunta dice, paciente con mano en garra, dificultad para el cierre completo de los dedos y pérdida de sensibilidad en el cuarto y quinto dedo. ¿Cuál nervio está afectado? Cubital, muy bien. Perfecto. Te dicen, paciente con mano en garra, ya te soltó cuál podría ser el nervio que está afectado, pero digamos que no sabes. Paciente con mano en garra. Dificultad para el cierre completo de los dedos, sí, para la flexión de los dedos. Tu mano se queda ahí. Y pérdida de sensibilidad de cuarto y quinto dedo. O sea, ya saben ustedes que el nervio cubital casi no tiene nervación sensitiva, tiene un dedo y medio, es decir, del cuarto
la mitad del cuarto y todo el quinto. Entonces ahí ya se ubicaron nervio cubital. ¿Ok? Muy bien. Esa sería la bibliografía y eso sería la clase de hoy, chicos. Vamos a pasarles el post-test para que lo llenen, ¿ok?